Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Este programa está patrocinado por Vilca, Monster Pizza, ATD, Hospital de Juguetes. Bienvenidos, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, página web y vernos en YouTube. Búsquennos como Papás al Rescate. Hoy tenemos de invitada a la psicóloga Susan Calderón. Con ella vamos a desarrollar el tema cómo apoyar a nuestros hijos en el estudio. La doctora Susan, con ella ya hemos desarrollado varios programas como hiperpaternidad, manejo del enojo e inteligencia emocional. Las invitamos a oírlos y buscar estos programas. Hola Susan, bienvenida de nuevo a Papás al Rescate. Hola Gabriel, siempre complacida de estar acá con tu invitación y compartiendo acá en Papás al Rescate. Bueno, Susan, ahora comenzando, que ya está comenzando la segunda parte de la escuela, ¿verdad? Y el colegio. Bueno, entonces por eso aprovechamos y dijimos, bueno, y hablemos sobre cómo ayudar a nuestros hijos o apoyarlos en el estudio. Ahora, hay una cosa que es apoyarlos y otra cosa es hacerles las cosas. Exacto. Que está muy de moda, ¿verdad? Exacto. Yo creo que aquí lo más importante que no tenemos que olvidar es que en relación con el estudio y el aprendizaje de los niños y adolescentes, no debemos olvidar que hay 3 pilares, que el primero, sin importar, digamos, el orden, el estudiante, los padres y la escuela. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces buscamos como padres alguna institución que al final nos damos cuenta que no está acorde con nuestros valores, con lo que nosotros esperamos tal vez de una institución educativa, y no nos tomamos el tiempo para realmente averiguar y sentirme cómoda con una institución, porque definitivamente esos 3 pilares tienen que estar súper conectados para poder lograr el beneficio del estudiante al final, ¿verdad? Ok, sí, y es que es súper complicado escoger, que podríamos hacer un programa después sobre eso, cómo escoger la escuela o el colegio para nuestros hijos, porque es muy complicado. Ok, normalmente uno se va por lo que se vea más bonito, por donde entran los ojos y por las referencias que puedan haber. Ok, ya estamos ahí. Me imagino que el abordaje es diferente para preescolar, para escuela y para colegio. Sí, en buena teoría nosotros desde el preescolar tenemos que ir formando estas bases de autonomía, de independencia, de seguridad en los chicos, porque esto finalmente lo van a poner en práctica en su vida en general. Después de que logramos fomentar todas estas herramientas, ¿verdad? A nivel de preescolar, que se van a seguir fomentando y desarrollando a lo largo de su vida, pasamos a una etapa escolar y la transición sí debe ser de manera paulatina. ¿En qué sentido? En que los primeros años, me refiero primero, segundo, todavía tercer grado, el acompañamiento de los papás en el estudio es más seguido, es más presente, pero la idea, dependiendo de las condiciones del chico, ¿verdad? Si cuál es su facilidad ante el estudio y demás, se les tienen que ir dando esas herramientas para que ya podrían muchos niños a partir de tercer o cuarto grado ir teniendo mayor independencia y empezar a estudiar solitos. Y ni qué decir a nivel de secundaria, ¿verdad? A nivel de secundaria es más una cuestión de guía, control, ¿verdad? Y orientación en caso de que haya una dificultad más grande en alguna materia, en donde los padres obviamente no somos expertos ni buenos en todas las materias, pero podamos estar ahí como para ayudarles a ellos a encontrar una mejor solución ante alguna dificultad, ¿verdad? Ok, vamos a ver, uno tiene vamos, en preescolar y en bueno, nosotros que estamos viviendo la experiencia preescolar, el vacilón es que uno habla con amigos que tienen hijos ya en segundo, tercero, cuarto grado y en los chats de papás, ¿verdad? Que no son muy bonitos, siempre hablan, o sea, uno siempre oye a muchos papás donde dicen, ay, es que los teachers
nos dejaron un montón de tareas a nosotros, tengo que salir corriendo a hacer esto y esto, estas tareas no parecen para ellos, parecen para uno. Y vos ves dónde realmente los papás terminan haciendo el trabajo de los niños. Me parece que a veces es una cuestión más de como de orgullo, no sé. Competencia. Es competencia, exacto, porque digamos, el enanillo de nosotros, me acuerdo el año pasado lo mandaron a hacer, bueno, y este año igual un trabajo tenía que hacer, disfrazar una muñequilla. Y de ahí, Mati la hizo, le quedó, siempre digo, horriblemente bonita. Sí. Porque la hizo él, creo. Entonces dejó un ojo arriba, otro abajo, o sea, parecía que la chiquita se había caído y se había despedazado la vida, porque quedó totalmente destartalada, pero la hizo él. Y vos ves, o sea, me acuerdo en el chat de papás y mamás buscando una tela especial para el enagua de la muñeca. Uno los mandaron a hacer el modelo en madera, porque era un cartoncillo, entonces el madero era un madero para que quedara más bonita. Y al final vos veías en la pared donde pusieron todos los trabajos, o sea, se veían cuáles eran hechos por los niños y cuáles eran hechos por los papás. O sea, eran unos muñecos chusísimos. Y al final, que yo decía, es que el trabajo es de ellos. O sea, aunque no quede tan lindo estéticamente, lo importante es que ellos lo hagan y que vean el esfuerzo, ¿no? Tal vez los pueda apoyar en algo, obviamente. Igual nos pasó este año haciendo que en todos los años se hace el árbol genealógico, de donde me acuerdo fotos que pasaron de la exposición, de ahí habían unas que eran una USB pegado en la pantalla y vos decís, esto no lo hizo el chiquito nunca. Jamás, sí. Y así por el montón, los trabajos. Sí, y sí es cierto que ha habido un cambio. Antes las instituciones educativas mandaban muchas tareas o proyectos que al final, ¿verdad? Es cierto que los papás terminaban haciéndolos por el nivel de complejidad. Sin embargo, hoy en día ya se ha visto un cambio en las instituciones educativas y han estado enviando material o trabajos más acorde a las edades. Sin embargo, como vos decís, ¿verdad? Existe un nivel de competitividad, un nivel de valorar que es, ¿verdad?, que es tan exitoso, puede ser un proyecto y que es exitoso para mí, que para mi hijo, para mi hija, ¿verdad? Que eso también podríamos hacer un programa para hablar sobre el éxito, ¿verdad? ¿Qué es el éxito en una persona? Pero yo creo que uno puede encontrar hoy en día 3 tipos de papá. Un papá que llaman bastón, un papá que se va al otro lado, que es el control remoto, que llaman, y un papá más bien más guía, que es lo ideal. Un papá bastón es ese que está encima del chiquito, que no lo deja hacer nada, que todo lo resuelve el papá, que no lo deja tomar decisiones. Y a veces no es porque lo hago de manera consciente, sino porque no le tengo tanta confianza a mi hijo y al final esa desconfianza se la transmito a ellos y se convierte en un valor en mi inseguridad, en mi propia autoestima como niño, como niña. De ahí, ¿verdad? Lo está haciendo por mí, es porque yo no puedo. Ese es el mensaje. Eso es un hiperpapá. Ese sería exactamente un hiperpapá. Por otro lado están los que uno podría decir que son como control remoto, que por todo, ¿verdad? Más bien son los que todo lo quieren hacer como de larguito, ¿verdad? Como que no son papás muy involucrados y muchas veces buscan a otras personas para que le hagan todo a los hijos, porque digamos el objetivo final es que la tarea se presente. Entonces puede ser que yo, ¿verdad?, esté muy ocupada, no tenga tiempo para sentarme un ratito con ellos, entonces le pago a otra teacher o le pago a alguna otra persona para que me ayude como a hacer este trabajo y finalmente llego nada más a recoger una nota. Claro. Pero el que buscamos todos es más bien el papá guía, el que esté ahí, el que lo deje a ellos equivocarse, el que lo deje probar, el que lo guíe en cómo se puede hacer un trabajo sin necesidad de terminar haciéndolo yo. Y yo creo que lo más importante de todo esto, más allá de que la teacher se lo valore bien o no, porque como hablaba, digamos, hoy en día eso sí ha cambiado en las instituciones, no es tanto el que se vea mejor presentado, sino el que finalmente cumpla el objetivo. Más allá de eso, lo que más se refuerza es ese sentimiento de lo hice, ¿verdad? Lo logré, yo lo hice solo. Y creo que al final eso es lo que realmente buscamos como una habilidad blanda en una persona que va a ir desarrollando a lo largo de su vida.
y que es súper importante, no solamente en su vida académica, sino laboral y hasta personal, ¿verdad? Sí, es que yo he hablado, bueno, en otros programas y en programas que hemos hecho con vos, que el hacer esto, al final, la nota no es del chiquito, la nota es del papá. Los profesores se dan cuenta. Ahora, ustedes como, bueno, vos no sos profesora, pero los profesores, pero trabajas en un colegio, y sos psicopedagoga, ¿verdad? También. Psicóloga, ¿no? Psicóloga. Sí. Lo califican, o sea, porque ellos obviamente se dan cuenta quién lo hizo el chiquito y quién lo hizo, cuál lo hizo el papá. ¿Eso se valora o no? O sea, ¿le dan un valor a eso o no? No, al final. En realidad, pues no se valora como una puntuación, ¿verdad? Ajá. Como tal, pero cuando empezamos a notar ese tipo de cosas, sí se le da la retroalimentación a los papás. Okay. Y sí como que un poquito se les agradece el esfuerzo a ellos también, ¿verdad? Porque sí estamos en un momento en que el papá ve eso como un gran sacrificio, muchas veces sacar tiempo para que mi hijo lleve una tarea bonita, digamos. Sí se les agradece y todos los papás, pero por ahí los ayudamos a orientarlos, ¿verdad? En el sentido de esto mismo que hablamos, que no es precisamente una tarea para ellos, sino que lo que buscamos es que el chico se enfrente a esto, que pueda, digamos, intentar hacerlo, que se sienta, ¿verdad?, independiente de, y que deje un poquito de lado tal vez esa parte como propia de entregar un trabajo tan perfecto, porque la perfección mía, ¿verdad?, no es la misma que de mi hijo de 5 o 6 años, ¿verdad?, porque el nivel de esfuerzo va más allá. Por eso también muchas veces buscamos que los papás no se enfoquen tanto en una nota, que es muy importante, ¿verdad? Obviamente académicamente ya a nivel de colegio, la promoción, digamos, de un niño de bachillerato, de un muchacho, la preparación que pueda llevar, sí, ¿verdad? Hay una nota de por medio. Sin embargo, desde los más pequeños hasta los más grandes, siempre se busca que los papás valoren ese esfuerzo. ¿Verdad? Ese esfuerzo que lograste. Si yo le logro transmitir a mi hijo o a mi hija que si se sacó un 80, ¿verdad?, y no se sacó un 100, pero que en ese 80 él considera que hizo su mayor esfuerzo, que fue disciplinado para estudiar y que eso fue, ¿verdad?, porque se equivocó en alguna operación, no pasa nada, ya, ¿verdad? O sea, no es tampoco que llevarlos a la mediocridad, no, sino más bien valorar el esfuerzo. Como me pude haber sacado un 80 y decir, es que si no estudié tanto, más bien me saqué una muy buena nota. Bueno, ya eso es diferente. Pero si siento que fui a clases aparte, ¿verdad?, recibí tutorías de algo, y llegó al examen y me saqué un 80, hice mi mayor esfuerzo, creo que eso es más valorado que la nota tal cual, ¿verdad? Sí, porque parte igual de lo que hablábamos y retrocediendo un poquito, cuando uno le jala la carga a los hijos, así tanto, no los ayuda, sino se la jala por completo, ok, tenés una buena nota hoy, pero más adelante vas a pagar los platos rotos de haber hecho eso, porque va a llegar un momento dado en que ya uno como papá o como mamá no va a poder, por A o por B, no va a poder estar ahí, o el hijo ya no quiere que uno esté ahí, o bueno, ya no tenés tiempo para hacerlo, o ya vos decís, ahora él lo puede hacer solo. No está preparado. Y no está preparado porque no lo preparaste desde que era pequeño. Entonces, lo terminas tratando mal, que no hace las cosas, que son inútiles, que es un desordenado, exacto. Y al final fue culpa tuya. Sí. Porque por tratar de ayudar uno piensa que el hacerle las cosas, ¿verdad?, le está quitando cierta carga, pero no lo está ayudando a prepararse para la vida. Por ahí una vez leí una frase que decía que para aprender a ser responsable hay que tener responsabilidades. Entonces, ¿cómo voy a aprender yo, ¿verdad?, eso que decís, a ser ordenado, a ser organizado, a llevar una agenda, a planificar? Si en mi vida me han enseñado ni siquiera cómo guardar los juguetes, que en la noche yo podría ver qué me toca al día siguiente y acomodar mi bulto, que tratar de recordar cuál fue alguna cosita que la teacher dijo para llevar al día siguiente. Entonces son esos pequeños detalles que al final nosotros, por tratar de ayudarles a ellos, les hacemos un daño, ¿verdad? En algún momento, si no me equivoco, hablábamos que los chats, ¿verdad?, o tal vez no necesariamente los chats como tal, sirven en ocasiones para
quitarle cierta responsabilidad a los muchachos o a los chiquitos, ¿verdad? A veces dicen, la teacher dice, mañana hay que llevar una hoja blanca, ¿verdad? Por decir algo. Y el chiquito no se acuerda y en el chat empiezan a decir, acuérdense que mañana hay que llevar tal cosa, y cuando se da cuenta el chiquito apareció con la hoja blanca en el bulto y él, como por arte de magia, mira, apareció, ¿verdad? Nunca se le dio la oportunidad de aprender que, mira, si no lo dijo, no se acordó, no me enseñó el recado de la teacher, no lo va a llevar, ¿verdad? Es mayor el aprendizaje a esto que la mamá se lo arregle, ¿verdad? Claro. Y muchas veces hay un tema de culpa, hay un tema de hasta de temor, de que pobrecito mi chiquito, ¿verdad? Que van a llamar a todos con la hoja en blanco y él no la llevaba y ya me están acordando a mí, pero creo que el aprendizaje en estos casos, más allá de frustrarlos o más allá de que no le vamos a hacer ningún trauma ante esta exposición, va a ser un aprendizaje más significativo a que yo se lo empiece a solucionar todo. Y cuando llegue al colegio yo diga, está en octavo, ¿verdad? Ya debería estudiar sola. Y bueno, ahora sí estudie sola, no sabe ni cómo, ¿verdad? Entonces la frustración es mayor que tal vez si desde pequeñito le empecé a darle estos panoramas, ¿verdad? Y es lo que vos igual hablabas al inicio, que esto también lo que genera es inseguridad en el niño, que después se va a trasladar al preadolescente y al adolescente, porque me enseñaron a que yo no podía hacerlo y que alguien más tenía que hacerlo por mí. Y es, vamos a ver, si al final empiezan a comprar exámenes y a hacer cosas de estas, hay que ver realmente para atrás qué fue lo que sucedió para que él llegara ahí. Y tal vez donde ya no le da vergüenza pedirle ayuda al papá o digamos a la mamá, a los papás, porque los papás le dicen, es que usted ya está muy grande para hacerlo, pero no aprendí a hacerlo. Entonces yo busco cómo hago para salir con esto adelante de una u otra manera. Sí, cualquier estrategia, ¿verdad? Y sí es súper necesaria, digamos, como una comunicación constante, ya pensando en chicos escolares y colegiales, ¿verdad? Sí es necesaria una comunicación constante con los muchachos, no solamente pedirles cuentas, ¿verdad? Pedirles cómo le fue en tal cosa y entregó tal cosa, ¿por qué este recado suyo? No, es estar ahí en el día a día con ellos, estar enterados de los gustos, de sus intereses, y eso hace que la relación se una más, y eso también nos ayuda a que ellos reciban de mejor forma nuestros consejos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uno escucha a muchos papás y no es una cosa que se salga de la realidad, que hoy en día, en la gran mayoría de las familias, ambos trabajan, ¿verdad? Entonces, tal vez el tiempo efectivo no es tantísimo, pero no hay que sacar tampoco, ¿verdad? Tantísimo rato como para poder yo sentarme 5, 10 minutos con un hijo y preguntarle, bueno, ¿cómo te fue? O ese libro que estás leyendo, o cuál es esa canción que estás escuchando. Ah, ¿verdad? Es un grupo tal. Ese tipo de intereses, más allá de yo hacerme la mejor amiga, porque eso no es lo que buscamos, es realizar una conexión. Y muchas veces, lamentablemente, hay papás que lo que hacen es criticar, ¿verdad? Y critican como, ay, es que antes la música sí era bonita, y es que antes en mis tiempos tal cosa, que no está mal, o sea, está bien uno contar lo que uno vivió, pero ellos no están viviendo la realidad que nosotros vivimos, ellos están viviendo otra realidad, y hay que adaptarse un poco a eso y mostrar cierta empatía e interés. Y eso, con esto voy a que vamos a lograr una relación más cercana en etapas difíciles o más retadoras, por llamarlo de alguna manera, como la adolescencia, y por eso ellos podrían recibir un mejor consejo en temas de estudio, en temas académicos, en temas de retos que ellos se enfrentan en la sociedad día a día, y que nos va a ayudar muchísimo a poder decirle, mira, estudialo así porque podemos probar de esta manera. A mí me servía más si yo he logrado hacer esa conexión con ellos, a que si siempre ha recibido críticas mías y ¿cómo se dice? Señalamientos, y que le diga, estudiarlo así, en una reacción de rebeldía va a decir, no quiero, ¿verdad? Ahora yo lo estudio como yo quiera. Entonces nos ponemos como a discutir y el objetivo se pierde, ¿verdad? Que es como su aprendizaje, su desarrollo, el poder encontrar estrategias adecuadas sobre cómo estudiar, porque hay diferentes formas de estudiar y no todos somos iguales. Por supuesto. Ahora, una cosa,
he oído de amigos donde dicen que el colegio los tiene que enseñar a estudiar. ¿Dónde comienza la responsabilidad? ¿Dónde inicia la responsabilidad del colegio y del papá y dónde terminan ambos? Sí, digamos que sí es cierto que en el colegio nos podemos dar cuenta mucho sobre cómo el chiquito está aprendiendo, cómo es en la clase día a día, si es un niño atento, si por el contrario tiene problemas, digamos, o dificultades en su atención, en su concentración. Ese tipo de cosas sí se pueden ir notando en el día a día en la clase. Lo que hacemos básicamente es que le retroalimentamos toda esta información a los papás. Y ya una vez los papás con esta información pueden poner en práctica otras estrategias básicas, desde cuál es su estilo de estudio predominante, ¿verdad? Todos aprendemos a nivel visual, auditivo y, ¿verdad? Y más kinestésico, que es más de movimientos. Todos tenemos como, por decirlo así, todos tenemos presentes estos tipos de estrategias para estudiar. Sin embargo, a veces hay dominancia en alguno, ¿verdad? Puede ser que yo sea más visual, puede ser que yo sea más auditiva. Y tomando en cuenta esos parámetros, así puedo ir yo, digamos, ofreciéndole a ellos un lugar y un espacio, desde saber que pueden tener un lugar donde puedan estudiar, que se sientan cómodos, que no haya mayor tipo de distractores, pensando en un ideal, ¿verdad? Que tengan ese lugar. Si es una familia donde tal vez no tengan tantos recursos, jugar con lo que se tenga, ¿verdad? Y hay una cuestión también de integración familiar, ¿verdad? En donde yo puedo decir, bueno, tal vez comparte el cuarto con 2 hermanos más, bueno, hagámoslo de alguna manera, tal día te toca a vos estudiar aquí, el otro estudia en otro lugar, y que ellos también vayan aprendiendo qué estrategias pueden utilizar según su estado familiar o según su dinámica familiar. Pero sí es claro de que la escuela da una primera señal porque los tenemos ahí todo el día, todos los días, ¿verdad? Pero por otro lado en la casa sí se necesita apoyo. También sobre todo pienso en chicos que presentan alguna dificultad, ¿verdad? O las llamadas adecuaciones curriculares, que sí son niños que presentan una u otra necesidad diferente ante alguna materia específica y que sí tal vez requieran un apoyo aparte. Pero normalmente las escuelas brindan este tipo como estrategias para recibir el apoyo de parte de los padres. Ok, la escuela o los colegios te dan las herramientas. Y uno como papá tiene que implementar esas herramientas, porque nada hacemos con que el cole las dé si uno como papá no las implementa. O sea, es un trabajo al final en equipo. Exacto. Tanta responsabilidad de uno de otro, pero hay más responsabilidad al final de los papás. Porque el colegio siempre te va a dar las herramientas, siempre le va a decir a uno que su hijo, no sé, tal vez que los papás no lo sepan, pero su hijo es kinestésico, su hijo es auditivo o es kinestésico y visual. Y bueno, uno siempre tiene de todo un poquito, algo más que otro. Y ok, ayúdenlo o trabajen con él de esta manera para que él pueda pues sentarse a estudiar mejor y tener, digamos que mejores calificaciones o una mejor comprensión. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso hablábamos de estos 3 pilares. O sea, es fundamental la guía que me puede ir dando mi hijo o hija, ¿verdad? En relación con cuál es su estilo, cómo está asimilando la información, cómo se siente ante esta forma de estudiar. Y por otro lado, lo que la institución como tal ve y el apoyo que recibe de sus padres, ¿verdad? Y eso se va viendo desde pequeños, desde que ellos entran a escuela, digamos ya que tal vez el nivel académico es un poquito más alto, ya se empiezan a ver ciertas cosas. Algo también muy particular es que en algunas ocasiones no todas las estrategias sirven para un tipo de caso, por decirlo de alguna manera. Y ahí también los papás tienen que estar muy anuentes a veces prueba y error, ¿verdad? Claro. Que tal vez lo que me funcionó con el hijo mayor no me va a funcionar con el segundo, porque son súper diferentes, porque tienen cualidades diferentes. Entonces muchas veces los papás sí hemos notado como cierta resistencia ante esto, ¿verdad? Ante qué tortas, que mi hijo mayor era con estas características, nunca me tuve que sentar con él a estudiar, estudiaba solo, pues así fue. Y con este chiquitito hice lo mismo, pero no lo estoy logrando, porque es diferente, ¿verdad? Vamos a tener que usar otras estrategias también. Bueno, cuando los papás les quieren clavar a uno,
el método de estudio de ellos, o sea, lo que a ellos les también. funcionó. Y no necesariamente le va a funcionar a uno. No Y donde necesariamente. dicen, es que así, usted no puede estudiar así porque así no sirve. Bueno, a mí me sirve. Y a veces, lo que he pensado también es que a veces hay que dejar como que también los niños Prueben un poco. y busquen qué es lo que a ellos se les acomoda más, Exacto. darles un poco de oportunidad Sí. a ellos dentro de un límite de qué pueden y qué no pueden. Y el rato se da cuenta uno que el método de ellos, por más extraño y torcido que sea, es Está funcionando. el que los funcione. Y hay gente que estudia con música, yo no sé cómo hacen para estudiar con música, hay un escándalo. Gente que ocupan, no me acuerdo que creo que era una amiga que ocupaba estudiar debajo de la cama y solo estudiando debajo de la cama aprendía. Y digamos, yo ocupaba estudiar dentro de la bodega de mi casa. Entonces, en la bodega de mi casa ahí yo estudiaba. Yo no podía estudiar, nunca pude estudiar en un escritorio, nunca pude hacerlo. Ocupaba estudiar de pie, caminando y dentro de la bodega dando vueltas como loco. Sí. Y así es cada uno. O sea, cada uno tiene su forma de aprender. Hay que ayudarlos también a descubrir y uno como papá ser abierto. Claro, y respetuoso ante ese estilo también, Ajá. ¿verdad? Siempre y cuando no sea algo que les cause daño a ellos o que sea, ¿verdad?, disruptivo para otras personas. Igual, digamos, es una cuestión de probar, ¿verdad? Y darles ese chance. Ok, Susan, hagamos una cosa, jale a un corte y ya regresamos. Ok. Este programa está patrocinado por Vilca, Monster Pizza, ATD, Hospital de Juguetes. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando con la doctora Susan Calderón y estamos hablando sobre cómo apoyar a nuestros hijos en el estudio. A ver, la primera parte creo que hablamos mucho de qué hacen los papás, también tocamos quién es el encargado, si son el centro educativo o es el papá, y que al final es un equipo, el equipo, la escuela o el colegio, el centro educativo, da las herramientas y los papás tienen que implementar esto. Y también tocamos un poquito sobre de los diferentes tipos de estudio, ¿verdad? Y que a veces los papás le quieren imponer a uno su estilo o el estilo del hermano mayor. Y cada persona es totalmente diferente. Exacto. Hace unas semanas hice un programa con un señor que se llama Emilio Torres y él lo que decía es que, bueno, aparte que hay diferentes inteligencias, no solo formas de aprender, sino diferentes inteligencias. Entonces eso también va a afectar cómo la persona aprende y sus fortalezas. Ahora, hablando con un amigo un día de esto, me decía que en el colegio en el que él está, los chiquitos ya trabajan con iPads y con tablets, y entonces ahora la moda es que los niños no escriben y sencillamente le toman fotografía a las pizarras. Y él me decía, mira, tenía a mi hijo examen de gramática, le pido el cuaderno a él, faltando una semana, ellos son divorciados, pero él es súper metido con los carajillos. Y para empezar a practicar y ver qué había. De ahí resulta que agarro el cuaderno de gramática de él, lo que tiene son unas cuantas prácticas y prácticamente está nuevo. Y le pregunto, ¿dónde están la materia que han hecho? Le dice, papi, ahí en el iPad. No, tráigame el iPad y abre, le enseño. Sí, todo eran fotografías. Entonces él me reclamó, él lo que me decía es, ¿cómo le dan una iPad o una tableta a un niño que no tiene la capacidad, o sea, no tiene herramientas de estudio y no tiene la capacidad para estudiar? Entonces, es culpa del colegio. Y bueno, y te digo, y él es un papá súper comprometido, todos los días está con ellos, está estudiando y haciendo un montón de cosas, y bueno, le pasó eso. ¿Cómo, digamos, ahora con la tecnología, igual, y tal vez nos oyen muchos papás que tal vez sus hijos no tienen
no es en un colegio con tantísima tecnología. Claro. ¿Cómo hace uno para sentarse con ellos realmente? Porque, y ahora te adelanto la siguiente pregunta. Hay niños que no quieren estudiar, o sea, que les da pereza, que no les gusta, que por más que vos lo pongas debajo de un bombillo y le pongas incienso y los pongas a meditar y a hacer todo lo que sea, no caminan. Te los llevan a que les den alguna medicina ahí como porque es que ocupan alguna medicina para ayudarlos y tampoco caminan. Sí. Y entonces cuando los papás dicen, no sé qué hacer, o sea, lo mandé a un psicólogo y el psicólogo me mandó a un psiquiatra y entonces me dijo que ocupaba esto porque el chiquito es TDA, porque le estudias, le tenemos todo, le hacemos todo y no camina. No trae los trabajos de la escuela completos. Entonces, es culpa del profesor que no lo ve. Yo le digo a él, le digo, mi amor, estudia, le termino gritando, al final termina esto siendo una pesadilla. Claro. ¿Cómo hace uno? Sí, con respecto, bueno, primero a lo de la tecnología, sí es cierto que hay muchos colegios que están utilizando esa metodología hoy en día. Y, ¿verdad? Definitivamente no es una cuestión de alejarnos totalmente de la tecnología, pero tampoco, a mi parecer como profesional, es tampoco, ¿verdad?, meterlos solamente y que esa es la opción. Yo considero que la tecnología es una ayuda, es algo complementario, ¿verdad? Es algo que te puede ayudar a tener más información más bonita, más actualizada, ¿verdad? Videos y demás, y creo que por ahí va el enfoque, ¿verdad? Más allá de que sí, ¿verdad? Mucha información, digamos que está en una institución donde todo está en la iPad, pero sí enseñarlo, ok, todo está aquí, pero podemos usar un cuaderno para que hagas un gráfico, una pizarra para que me expliques, estas hojas para que vos puedas escribir, porque sabemos que hay chicos que el escribir nuevamente algún concepto, el hacer algún mapa conceptual, le ayuda a entender eso que está en el iPad. Entonces, para no satanizar de alguna manera este tipo de instituciones que trabajan muchísimo con tecnología, es poder enseñarles a ellos que esta parte sí es necesaria, ¿verdad? Es traer esto que nosotros tenemos a nivel de tecnología, sí traerlo a nivel también de escritura o a nivel de, ¿verdad? Veamos en una pizarra, escuchemos algo que esté relacionado con esto. Entonces, enseñarlos, ¿verdad? Volvemos al punto inicial, cuál es su mejor forma de estudiar, ¿verdad? Hay chiquitos que son tan auditivos que con solo que se escuchen ellos mismos leyendo y leyendo y leyendo, lo lograron, ¿verdad? Y el aprendizaje es significativo, pero sí es una necesidad, digamos, poder empezar a probar y darles a ellos las opciones de decir, ok, sí, todo está aquí, pero trabajemos también de esta otra manera para reforzar eso que ya tenemos acá en la tecnología. Y en relación con esa segunda pregunta de estos chicos que tal vez tienen una necesidad más grande, sí es todo un reto. O tal vez no la tienen. O sea, porque hay otro que está todo bien y no quieren estudiar. Y no les da la gana de estudiar. Ahí, ¿verdad? Hay una cuestión de actitud que podría ser una parte y hay una cuestión, digamos, de capacidad, si lo llamamos, ¿verdad? O sí, de capacidad lo podríamos llamar, y peor aún cuando se juntan las dos cosas. ¿Qué podría pasar? Un chico puede ser que le cueste y eso me causa desmotivación. Entonces yo estudio y me saco un 70. Y para mi papá un 70 es una nota muy mala, ¿verdad? Volvemos al punto de que lo califico o lo valoro por esa nota que se sacó y termino frustrándome. Entonces me frustro y al final no quiero estudiar, porque ¿para qué voy a estudiar si al final no me voy a sacar la nota que mi papá quiera? Entonces es enfocarse más en el esfuerzo que está haciendo, en la estrategia que está utilizando, en poder fomentar, que está bien, puede ser que mate no sea su materia, pero es bueno en algunas otras cosas, a nivel musical, a nivel artístico, o es bueno en literatura, es poder reforzarle esos aspectos positivos que tiene y ayudarlo a establecer las mejores estrategias para esos, ¿verdad?, retos que se le presentan. También otro problema que existe es que a veces uno escucha a los papás, ¿verdad?, o llegan a consultas que no quiere estudiar. Yo le digo que tiene que estudiar todos los días y yo, ok, ya tiene un horario, tráigame el horario para verlo. El horario está solamente estudie, ¿verdad? Es sumamente cansado, es agotador, el chiquito no tiene más otra opción en la tarde que estudiar y también es frustrante. Y si uno se pone a pensar, ni durante el periodo lectivo es así, ¿verdad? Durante la mañana y parte de la tarde que pasan en el colegio o en la escuela, ellos no pasan en clases todo el día.
¿verdad? Tienen un periodo de clases, luego hacen un receso, durante el periodo de clases alguno pidió permiso para ir al baño, otro, ¿verdad? Le conversó algo al amigo y de igual forma fluyó, ¿verdad? No es un chiquito tal vez digamos que tenga déficit de atención ni demás y fluyó bien el día. Pero a veces queremos que lleguen, no sé, a las 3 de la tarde y estudien de 3 a 6 y cubran todas las materias, ¿verdad? Y no, dependiendo de la edad del chico, hay que hacer un horario en el que, ok, bueno, hacemos un periodo de estudio de una lección educativa, que pueden ser 40 minutos. Estudias, 40, 30 minutos. Cuando termina, tenés derecho a 5 minutos de hacer otra cosa. Cuando se termina, volvemos a enfocarnos en esta otra materia. Y es mucho más llevadero. Hasta podemos poner recreos, le llamo yo, ¿verdad? Entre estudiar en un periodo y otro y que puedan hacer cosas que a ellos les guste. Y esos lo van a tomar mucho mejor, va a ser más factible que ellos lo asimilen a que yo les diga, tienen que estudiar toda la tarde. Porque ya con solo eso voy como decimos, con los tacos de frente y motivacionalmente no es nada agradable para ellos. Definitivamente hay chiquitos que no les gusta estudiar y hay personas que nunca les ha gustado estudiar y uno los ve, ¿verdad? Gente que tal vez terminó el cole y tenían otro proyecto y listo. A como hay personas que siguen estudiando, ¿verdad? Tengo una maestría, ahora saqué otra, estoy llevando un curso de algo, y es gente que le gusta estudiar y se motiva con eso. Sí es cierto que hay que respetar un poquito esa parte, sin embargo, hay que llevarlos y tratar de hacer todo lo posible para que al menos a nivel, digamos, de educación básica, logren sentir esa motivación y proyectarlos ¿verdad? Esto es lo mínimo, digamos, yo a veces a mis pacientes les digo, el cole lo tenés que sacar, ¿verdad? No hay excusa, porque hoy en día sí es algo muy necesario. Ya después de ahí, si vos decís, quiero estudiar algo que no necesariamente se estudia en una universidad, tengo un negocio familiar y me voy a meter en esto, siempre es importante que ellos puedan como saber la necesidad de tener que estar actualizados, de tener que estar como leyendo, analizando, que esa es una parte que podría perderse, digamos. Sí, yo lo que he visto es que a veces los papás se estresan demasiado por las notas de los hijos y que tienen que estudiar y que tienen que salir bien porque Jaimito sale bien, él es el último de su clase y cómo va a ser posible. Y digamos, hablando lo vuelvo a mencionar con Emilio Torres hace un par de semanas, él lo que decía es que a veces el sistema educativo no está hecho para este niño y sencillamente para él es aburrido y no es motivacional y sacarse o sea, a él le da igual sacarse un 100 que sacarse un 70. Y igual lo hablamos y donde hay niños, y igual a todos nos pasó, compañeros que uno tuvo en la escuela, en el cole o en la universidad, así en el buen español, que eran unas bestias, y llegaron a ser profesionales y empezaron a deslumbrar porque están haciendo lo que les gusta, lo adaptaron y son el mejor doctor, el mejor científico, y uno decía, o sea, uno no daba una peseta por esta imagen en el colegio, en la escuela. Que igual tal vez no quieren entrar a la universidad porque no les interesa y quieren trabajar en otra cosa o en el negocio familiar, pero ya estando ahí encuentran la motivación, la pasión para seguir aprendiendo y buscar tal vez otros nichos. Decía uno de los igual con otro profesional que hablamos la semana pasada, él decía, ya la universidad no es tan importante como era antes. Y ahí, entonces él decía, yo tengo a mi hermano que él no estudió en la universidad, no le gustó. O sea, él entró y sencillamente no se adaptó, entró como en 4 universidades diferentes y sencillamente el sistema no le sirvió, o sea, no le gusta. Pero agarró, se metió a estudiar un montón de cursos por separado, se certificó en un montón de cosas sin tener que entrar a la universidad. Y dice, mira, vive súper bien, le va súper bien, muy exitoso y nunca tocó una universidad. Entonces, creo que también hay que quitar paradigmas en cuanto al estudio de los niños. O sea, que le vaya mal en la escuela o en el colegio, que vaya ahí como un quebradito pasando, como decía uno, dejando los pelos en el alambre, eso no te dice
que en el futuro va a ser un mal profesional. Sí, no, para nada. Y también muchas veces sucede que lamentablemente cuando un chiquitillo nace, ya nace con muchas expectativas de parte de los papás, ¿verdad? Claro. Entonces tal vez, yo no tuve la oportunidad de irme a estudiar al exterior y ya ahora sí, mi hijo va a tener que hacerlo y tal vez él no quiere y yo se lo estoy imponiendo, ¿verdad? Entonces, sí, en muchas ocasiones nosotros proyectamos nuestras propias expectativas como adultos en los chiquitos y le estamos como guiando, más que guiando, ¿verdad? Imponiendo muchísima los deseos nuestros. Si es necesario uno guiarlos, orientarlos, darle las herramientas desde que son pequeños para que se sientan más confiados de tomar decisiones, de poder valorar resultados, de poder, digamos, equivocarse y saber que no pasa nada, intento de otra manera, darles esa oportunidad más allá de que imponer yo algo. Y sí, definitivamente, ¿verdad? Y hay personas, hay personas que sí, como te decía, son muy académicos, hay otros que no, y yo creo que actualmente muchas instituciones educativas están tomando también en cuenta esto en el sentido de que ya se está dejando de lado, por dicha, la valoración o las evaluaciones memorísticas. Nuestro sistema educativo es muy memorístico y se está trabajando mucho más por proyectos, ¿verdad? En donde ellos puedan hacer cosas en la clase, en donde ellos puedan poner en práctica los conocimientos de alguna u otra manera. Y no solamente el aprendizaje va a ser más significativo, no sé, de que yo me aprenda a memoria algo de ciencias, a que pueda ir a un laboratorio e intentar hacerlo con mis compañeros. Ese aprendizaje académico es más significativo, pero mejor aún que ya el hecho de yo poner en práctica algo me va a reforzar, vuelvo a estas habilidades blandas, tomar decisiones, analizar resultados, trabajo en equipo, que hoy en día es súper importante, comunicarme, que son cosas que van de la mano de hacer este tipo de proyectos y que los lleva a ellos a sentirse realizados, a sentirse más seguros y, ¿verdad? Y tal vez el aprendizaje es mucho mejor. También algo que a veces caemos nosotros es esto que hablábamos al inicio del éxito, ¿verdad? Es poder decir, es que yo quiero que mi hijo estudie en tal universidad para que sea una persona exitosa. Y realmente el éxito, hasta si lo buscamos como definición, es el resultado feliz, ¿verdad? Es el resultado feliz de una acción, el resultado feliz de una negociación. Es algo muy personal, ¿verdad? Sí. Es totalmente subjetivo. Y a ver, la felicidad de mi papá no tiene que ser la mía. O sea, para él puede ser tener un X6 y un montón de cosas, y para mí es tocar bajo la lluvia en el Parque Central. Exacto. Y eso es lo que me hace feliz. O muchas veces el éxito lo relacionan con... Hay personas que lo relacionan con estatus social o con estatus económico. Exacto. ¿Verdad? Y entonces, sí, quiero que estudie X profesión porque va a ganar mucha plata. Y a mí no me gustan las ciencias, a mí me gusta el arte. Tal vez, ¿verdad? Puede ser que no vaya a ser económicamente tan rentable como un... O tal vez sí. O tal vez sí. No se sabe. No lo sabemos, ¿verdad? Y sí, claro, hay muchísimos casos de personas muy, digamos, económicamente muy estables, con profesiones que tal vez en su momento ellos mismos cuentan, ¿verdad? Nadie quería que yo estudiara esto, me iban a decir que me iba a morir de hambre. Y como vos decís, en el momento en el que están estudiando y se desempeñan en algo que realmente les gusta, la mente vuela. Y pueden no solamente, mira, es que a mí me gusta esto más del arte y aparte de eso tengo esta otra cosa y, ¿verdad? Y hice estos contactos por acá y personas que sean, ¿verdad? Empresarios, comerciantes o gente con muchas ideas que vienen de la motivación de algo que me gusta. Si vos estás motivado y te gusta hacer algo, vos automáticamente empezás a ver qué más puedes agregarle a lo que estás haciendo, qué más puedes complementar. Y aquí es donde empezás a agarrar de una cosita, empezás a agarrar otro montón de cositas. Siempre le digo a la gente, porque un amigo siempre le dice al hijo, cuidado de estudiar una carrera basura. Porque usted no puede estudiar una carrera basura, usted tiene que estudiar una carrera que le genere dinero porque hay que generar dinero. Y lo que vos hablabas, o sea, no hay motivación, y cuando vos trabajas por dinero, la motivación te llega hasta que te pagan el cheque.
Después de que te dan el cheque ya se acabó. O sea, son 5 minutos, 10 minutos que te alegras. Después sigue siendo el mismo calvario. Y si hay mucha gente, y yo he conocido casos personalmente que dicen, sí, mis papás, por decir algo, son farmacéuticos y me dijeron, usted tiene que estudiar farmacia. Estudié farmacia y casi que al final les dije, tome, aquí está el título. Aquí está el título. Y ahora yo hago lo que, ¿verdad? Exacto, lo que yo quería. Chef. Exacto. Y es por ahí donde creo que lo más importante es fomentar en ellos en que hay que hacer las cosas de la mejor manera, hacer uno el mejor esfuerzo en las cosas y no ni esperar que todo venga y caiga, ¿verdad? Por sí solo, pero también que ellos vayan probando y puedan ir decidiendo qué es lo que más les gusta, ¿verdad? Esto que decíamos, una cuestión de personalidad, una cuestión de qué se me es más fácil, ¿verdad? Si soy muy mala en química, no voy a estudiar microbiología, digamos, porque no es un área fuerte en mí y a pesar de que tengo mis papás que estudiaron eso, definitivamente me va a frustrar muchísimo y me va a hacer perder motivación que pude haber utilizado en otra cosa. Sí, y aquí es motivar, y yo creo que la clave de todo es motivar a los niños y a los adolescentes. O sea, no importa si vas mal o si vas dejando los pelos en el alambre y no estudiar por memorizar. Exacto. Porque de ahí el que decía que el sistema académico de nuestros países, el que es inteligente es el que es lógico-matemático y el que tiene buena memoria. De ahí en adelante está jodido usted. Y que son de las grandes cosas que complican. Y así te califican. Claro. Entonces, entre más memorices, te va bien. Y si sos lógico-matemático, también te va a ir muy bien en la escuela y en el colegio. Sí. Claro, cuando llegues a la vida real, normalmente a veces eso no pasa. Y ves este montón de estudiantes brillantes en escuela y en colegio, en universidades, que cuando llegaron a darse balazos, no funcionaron. Sí, no funcionaron. ¿Verdad? Que eso sí, lamentablemente va muy unido al tipo de sistema educativo, que la idea es ir a ese cambio, ¿verdad? Que sí hay muchas escuelas que ya lo están tomando en cuenta, para que no se relacione solamente el éxito académico, digamos, pensando en éxito con que saca buenas notas, sino en la vida en general, ¿verdad? En qué parte de análisis, de tolerancia a la frustración, todo esto que en algún momento se llama inteligencia emocional, ¿verdad? Cómo yo me enfrento a todas estas cosas, cómo razono, cómo tomo decisiones, va más allá de una cuestión lógico-matemática, digamos. Bueno, que hablábamos, siempre se habla que es, y lo tocamos, bueno, y lo trabajamos bastante en el programa que hicimos con vos sobre inteligencia emocional, donde vos decías que es más importante una inteligencia emocional alta que un IQ alto. Vas a tenés muchísimo más posibilidades de salir adelante con una inteligencia emocional altísima que con una inteligencia emocional baja, por más genio que seas. Exacto. Y creo que ahí es más bien donde los papás tendrían que enfocarse. O sea, ayudemos a mi hijo a estudiar. Si va pegando los alambres, el pelo en los alambres, no importa si está haciendo su mejor esfuerzo, como decís vos, sin saturarlo tampoco. O sea, que siga, que disfrute. Que disfrute la vida. Que sea joven, que sea niño. Y la verdad es que más adelante habrá más tiempo y aplicará donde tenga que hacerlo. Exacto, es llegar a ese equilibrio, porque también hay papás, ¿verdad? Que sí, totalmente enfocados en el estudio, solo tienen que estudiar y nada más. Y esa es la vida del chiquito. Por otro lado, hay papás que dicen, sí, tiene que estudiar, pero además de eso quiero que vaya a clases de música, de deporte, de arte, de habilidades sociales, y los pueden saturar de actividades. Entonces, definitivamente hay que llegar a un punto intermedio en donde yo pueda tener un aspecto académico, ¿verdad? Que sienta que me estoy esforzando, que me estoy exigiendo un poquito para rendir académicamente, pero además tengo un pasatiempo, tengo un interés que se me está desarrollando. Y eso hay que empezar a fomentarlo desde pequeños, desde que están en preescolar. Porque muchas veces hoy en día, ¿verdad? Y no es para nadie un secreto que la mayor cantidad de incapacidades, ¿verdad? A nivel de nuestro seguro social es por el llamado estrés, ¿verdad? O enfermedades que llaman psicosomáticas, ¿verdad? Por un factor de estrés. Porque tal vez usted cuando habla con estas personas, la vida de ellos es el trabajo.
o trabajo y familia, y no hacemos nada más que eso. No hay un espacio para uno, no hay un espacio, mira, ¿cuál es tu pasatiempo? ¿Qué te gusta hacer a vos? No, yo antes andaba en bici, o yo antes salía a correr, o yo antes hacía yoga, pero desde que X razón, ¿verdad? Un cambio en mi vida, no volví a hacer nada de eso. Por lo mismo, porque perdimos esa rutina, perdimos ese espacio para nosotros mismos que tal vez no nos lo inculcaron desde pequeños. El poder uno decir, sí, hay que sacar un tiempito para nosotros mismos y poder hacerlo de una manera equilibrada sin llegar a esos extremos, ¿verdad? En que hay ciertas veces hasta competencia social en donde los papás quieren que además de que sea el mejor promedio, sea el que toca mejor piano, sea el mejor futbolista y además pinte lindísimo, ¿verdad? Decían las chavalas de NPD que un programa que se llamaba ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Que a nivel neurológico, el cerebro se descubrió que entre más le des, menos avanza, porque se satura. Claro. Que lo mejor es darle actividades al niño, pero lo más natural posible. Exacto. O sea, sin tener que ser. Si él quiere y si él lo quiere hacer, pues, ok, démosle. Pero si él no lo quiere hacer, entonces tampoco lo saturemos. En algún momento dado llegará a querer hacer algo. Y es la forma en que el cerebro se desarrolla mejor. Claro. Más que saturarlo. Sí, es que totalmente, ¿verdad? Si pensamos el cerebro como un ente solito, es lo que podría pasar con una persona también, por ejemplo, que haga deporte excesivamente, ¿verdad? Y si yo le doy, llega un punto en que ya, ¿verdad? Me saturé, me sobreentrené y no rindo, ¿verdad? Sí tiene que haber un periodo de entrenamiento, un periodo de descanso, un periodo de distraerme, y esa parte es lo mismo que sucede, ¿verdad? A nivel, digamos, cerebral. El poder yo enfrentarme a ciertos retos en los que, híjole, sí, ¿verdad? Me está costando, tengo que pensar más, no me sale, necesito que alguien me explique, a cómo puedo llegar y aprender un nuevo deporte, a cómo puedo, ¿verdad? Ir a tener un espacio de más bien como esparcimiento social. Entonces sí es importante como tener esa medida. No es fácil, ¿verdad? Encontrar ese equilibrio, sobre todo cuando son tan chiquititos. Lo otro que he oído que dicen que es que el cerebro aprende más cuando vos también aplicás eso a algo. Entonces, no estás aprendiendo 2x2 en un cuaderno, sino que, ok, vayámonos al jardín o cojamos unas manzanas y hagamos un ejercicio. No darle tampoco 2x2, me salen 4 manzanas, sino más bien hacerlo en algo práctico donde vos puedas aplicar las tablas de multiplicar o aplicar física o aplicar química o aplicar lo que se esté estudiando. El cerebro lo recibe, lo asimila mejor porque le das un fin a lo que estás aprendiendo, le das una lógica. Ya lo que estás haciendo lo adaptas a la realidad, a una tarea normal que uno vive. Entonces es muchísimo más fácil que lo aprendan así, a sentarse, a tragar y tragar y tragar, porque llega un momento dado en que te vas a embotar. Sí, que si ese no es mi estilo, pues no lo voy a lograr. Digamos, antes, por ejemplo, la parte, digamos, de la lectoescritura, el aprendizaje de la lectoescritura, antes se daba mucho por repetición, ¿verdad? Entonces, escriba mamá, no sé, 3 páginas de mamá. Hoy en día existen otro tipo de programas en donde más bien sabemos que si lo pasamos por los sentidos es más significativo. Entonces, lo hago en arena, lo hago con agua, la letra, lo hago en el piso, brincando, y finalmente voy al cuaderno, ¿verdad? Entonces ya el chiquito se ha motivado, ha sido algo dinámico, ha sido algo divertido, me he reído con la letra y finalmente ahora sí voy al cuaderno y lo escribo, no necesariamente 3 páginas, lo escribo un poquito menos obviamente, pero ya se ha visto que todo este proceso a nivel, digamos, sensorial y motivacional le va a hacer más fácil la parte, digamos, del aprendizaje, y eso hablando, por ejemplo, de la lectoescritura. Ok. Bueno, Susan, muchísimas gracias. Para los que nos están escuchando, igual en la página de nosotros, www.papasalrescate.com, pueden ahí contactar a Susan. Ahí está todas las formas de contactarla a ella por si quieren hacerle una consulta más personalizada.
Y bueno, Susan, muchísimas gracias por estar de nuevo en Papás al Rescate y nos vemos en otro programa. Muchas gracias, Muchas Gabriel. gracias. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, hasta luego. Nos vemos el próximo jueves.